Un mensaje de cambio, un mensaje de liberación, un mensaje apostólico y profético. Ministerio Ríos de Liberación. Meditaba hoy en esta mañana en qué palabra traerle a ustedes en el día de hoy. Y ayer, la semana anterior, yo traté un tema que se llama Cuando Dios te da una palabra. Y voy a seguir con ese tema, a la parte número 2, cuando Dios te da una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, esa palabra tiene que provocar un cambio radical en su vida. ¿Alguien me está escuchando? Esa palabra tiene que provocar un cambio radical en su vida. Amén. Oiga lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nueva New TV, nueva versión internacional, nueva versión. Amén. Bendito sea el Señor. Alguien una vez me preguntó a mí que cuál era la mejor versión de la Biblia. Está aquí, hermano. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Cuando la traduce en tu vida, esa es la mejor versión de la vida, de la Biblia. Se lo repito. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Cuando tú la traduces a tu vida. De eso se trata el estudio de la Biblia. Si usted no traduce la palabra de Dios en su vida, no está estudiando la Biblia de manera en que Dios la destinó. Aleluya. Dios nos da la Biblia para transformarnos, no para simplemente informarnos. Ella nos debería dar un gran corazón, no una gran cabeza. Voy a ser bien breve hoy, se lo prometo que sí, porque ya por el horario tengo que ser breve. Amén. Por eso la Biblia en el libro de Santiago se nos dijo: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla por obra, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. ¿Cómo yo sé que esta palabra tiene poder? ¿Cómo yo sé que esta palabra suple? ¿Cómo yo sé que esta palabra me sana si yo no la pongo por obra? Es sencillo. A veces la gente busca y quiere ver cosas poderosas. Yo veo los milagros más poderosos en cosas simples, cosas sencillas. Comience usted a orar, comience usted a ministrarse a usted mismo, comience a hablarse a usted mismo. El problema es que la gente quiere hablarle a otro antes de hablarse a ellos mismos. Usted quiere experimentar el poder de la palabra, comience a ejercerlo en su casa. Ensaye con usted mismo, ensaye con sus hijos, ensaye con su esposo, ensaye con sus amigos. Pero comience a orar por la gente. No se preocupe. El problema es que la gente viene a la iglesia y cuando ve a la gente que oran y algunos se caen, otros no se caen, usted cree: no tiene unción. Viene el otro y se le para adelante y se cae. El caerse me indica
que esa persona tiene unción o no tiene unción. Eso depende de la sensibilidad espiritual que tiene la persona que está siendo receptor. No mire que porque una persona ora por alguien y se cayó, ¿qué unción tiene el que está orando? No. Es la sensibilidad espiritual que tiene esa persona porque está abierta. Usted tiene que estar abierto al Espíritu. Usted tiene que estar, porque la palabra de Dios dice Juan 6:63, que es Espíritu y es vida. Esa palabra es espíritu. La palabra no va a bregar en la carne. La palabra se va a meter en tu espíritu. Y desde tu espíritu le va a decir a tu alma: bendice, alma mía, al Señor. Bendice, no olvides sus beneficios. Él es quien te perdona. Él es quien te sana. Él es quien te restaura. Él es quien te levanta. Él es quien te fortalece. Él es quien te da la fuerza. Santiago dice claro que no solamente escuche. Ese versículo me gusta mucho. Específicamente dice el versículo 19 de Santiago 1. Dice allí, ¿alguien tiene Santiago? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice el verso 19? Oiga eso. Sea pronto al oír y tardo. Oh my God, el espíritu, la palabra viene a tu espíritu, la palabra viene a tu oído. Y ese oído tiene que procesar la palabra. Y cuando el oído la procesa, ya ahora yo no hablo por mi cuenta, porque ahora hablo por el espíritu. Y lo que yo hable se tiene que transformar, tiene que cambiar la atmósfera, tiene que cambiar la situación por la que yo esté pasando. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso, Usted dice cosas, no pasa nada. Pero no importa, hay que seguir hasta que yo vea el milagro. ¿Qué fue lo que determinó que el profeta Elías le diga a su siervo? Él sube a la cumbre del Carmelo y allí se dobla en posición fetal, como que va a dar a luz algo, como que va a parir algo. Alguien tiene que ponerse en esa posición. Usted tiene que parir algo en su casa. Usted tiene que parir algo en sus hijos. Usted tiene que parir algo en su vida. Usted tiene que parir un milagro. Y mientras tú estás empujando, hay viajes que van a ir. Y va a ser el primero, no veo nada. Viene el segundo, no veo nada. Viene el tercero, no veo nada. Porque sigue orando y las voces siguen hablándote. No importa. Tú sabes que Dios te dio una palabra. Y si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. El diablo es un mentiroso. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros que Él quiere que nuestras creencias se conviertan en nuestro comportamiento. ¿Usted me escuchó? Caminar en fe en este tiempo. Yo me río de la gente porque la gente te mira como extraño cuando tú le dices que confíen en la palabra de Dios. Cuando tú le dices, mira, no importa que la nevera esté vacía, que la despensa no tenga nada. Yo creo en ese poder de la palabra, que no importa que no haya nada, Dios me va a llenar la nevera, Dios me va a llenar la despensa, Dios me va a pagar la renta, Dios me va a suplir a mí lo que yo necesito, porque yo le estoy sirviendo a Él. Esto parece extraño. Abraham le dijo al rey Kedorlaomer, le dijo, mira, todo lo que te toca del botín. Le dice a Abraham, quédate con eso. Yo no quiero que tú me vengas a decir a mí mañana que fuiste tú el que me bendijiste a mí. Yo tengo una palabra que me la dieron y esa palabra está metida dentro de mí. Y esa palabra es la que me dice a mí que no temas ni desmayes, que Dios está conmigo. Yo te levantaré, te prosperaré y te prosperaré donde quiera que tú vayas. Yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Tiene que ser una persona que tenga una palabra de convicción para que le den una ofrenda y diga, no, yo no necesito y la necesita. Le digo algo. Dios hizo algo más explícito en la Biblia, con el propósito para la Biblia.
En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yo creo que el propósito de la Biblia es mucho más que solo mostrarnos lo que está mal en nuestras vidas o cómo deberíamos vivir. Dios nos dio su palabra para transformar radicalmente nuestras vidas. La Biblia se describe a sí misma de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia se llama un martillo. ¿Está acá? Una espada, un bisturí. Son herramientas que son diseñadas para hacer cambios radicales. Aleluya. Y Dios pretende que la Biblia cambie dramáticamente nuestras vidas. Aleluya. Por eso también la Biblia describe la verdad de Dios como leche, como agua, como pan, carne. ¿Y qué tienen en común todas estas cosas? Que si no comes o bebes regularmente, morirás. ¿Alguien está aquí? Ay, ay, ay. Si usted no come o bebe regularmente, ¿qué va a pasar con usted? No fuimos destinados para vivir sin la Biblia. ¿Usted escuchó? Usted y yo fuimos destinados para vivir con la palabra de Dios. La Biblia es esencialmente para nuestras vidas porque nos da vida. De hecho, la Biblia también habla sobre Jesús por medio de la palabra de Dios. En Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo carne y habitó y estaba llena de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dios te dio la palabra viva y esa palabra viva es Jesús, que es el autor y es el consumador de tu fe. Y Él te dio la palabra para que te prepares para vivir por fe. Gloria a Dios, Dios mío. ¿Cuál es mi reflexión sobre todo esto que yo le acabo de hablar? Que la Biblia es más que un dispensador de sabiduría o un depósito de información. Yo haría una pregunta: ¿cómo ves a Dios cuando usando la Biblia, para transformar tu vida? Yo miro a Dios usando la palabra para transformar nuestras vidas. Aleluya. Jesús es la palabra. Amén. Y esa palabra habla sobre cómo la intimidad con la Biblia está conectada a la intimidad con Jesús. Bendito sea el Señor. Y oiga esto. Una de las cosas que a mí me ministran tremendamente, los historiadores y los estudiosos teólogos llaman al libro de Juan el Apocalipsis pequeño. ¿Por qué lo llaman así? Porque los dos comienzan en el principio. Génesis comienza, Bereshit, en el principio. Juan comienza en el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Está acá? Oiga esto. Si era en el principio, entonces eso me dice a mí que el primer verbo que usa la Biblia expresa la manera original con que se inició todas las cosas que Dios creó. Dios comenzó a crear con el verbo. Y ese verbo era Jesús. Pero nadie lo podía ver. ¿Está acá, iglesia? Ese verbo dice allí, en el principio creó. Es la palabra en el hebreo, barat. Barat era
esa palabra, que aunque su traducción es sencillita, hermano, su significado era sumamente profundo. Bará era accionar en la creación. Por eso Dios dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso Dios dijo: y dijo Dios, sea la luz. Yo no sé si la gente experimenta el poder de esto, pero Dios mío, yo a veces he estado en situaciones tan difíciles que no encuentro de dónde agarrar. Y bico aquí, te tiro por allí cero, y tiro por acá cero, y tiro por allá cero. Dios mío, porque nosotros somos así. Pero de repente como que algo me recuerda en mi espíritu, y comienzo a decir esta palabra. Digo: Señor, tu palabra dice que tú dijiste: sea la luz. Y fue. No se quedó en sea, dice luego: fue. Y en ese instante suelto esa palabra y digo: Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy administrando esta casa, y lo que aquí se necesita no soy yo que tengo que traerlo, eres tú el que da la orden y eres tú el que lo trae. No me gusta usar esa palabra, pero como por arte de magia, pasa algo. Suena el teléfono. Apóstol para los cristianos, Fran para los que no me conocen del mundo. Es como una llave de two-way, de dos vías. Cuando no se abre esta, se abre para el otro lado. ¿Quieres que te lo muestre bíblicamente ahora? Dios hizo una llave de doble way. Tenemos herencia en Abraham, tenemos herencia en Yeshua, en Jesucristo. Somos herederos en Abraham y coherederos en Cristo. Llave de dos vías. Cuando no funciona por un lado, viene por el otro, pero nunca te quedas sin nada. Por eso, esa palabra bará allí, que es creó, crear, me indica a mí que Dios creó sin materiales preexistentes. Bará trajo a luz lo que no era luz. ¿Tú sabes lo que yo te estoy diciendo? Que en medio del problema que tú estás viviendo, en medio de la situación que tú estás viviendo, no hay solución. Tú no tienes finanzas, tú no tienes ayuda. Los médicos dijeron que ya no hay nada que hacer. Los médicos te dieron un diagnóstico. La gente te dijeron que tu casa no tiene arreglo, que tus hijos no tienen arreglo, que las cosas no se van a solucionar, que lo que quede es dejar esto. Allí entra Bará. Le dijo algo: yo estoy como los leprosos, sin lepra, pero tengo la actitud de ellos. Si me muero, muero para Él, y si vivo, vivo para Él. Pues entonces me voy a decidir. Escúchame bien: todos los que vencen, todos los que salen hacia adelante, son los que se deciden a salir del muladar, son los que se deciden a salir de la mazmorra, son los que se deciden a levantarse, son los que dicen: no me voy a quedar aquí postrado, porque yo sé que tengo una palabra que va a tener cumplimiento de parte de Dios. Mire, David, en medio de una situación bien difícil, su hijo le hace salir corriendo al desierto. Y en el desierto corriendo, en un momento donde David se detiene a descansar, corriendo, pasando por una situación que lo hicieron abandonar el palacio, su propio hijo, corriendo, en un momento se detiene y recibe una inspiración del Espíritu Santo. Porque las mayores inspiraciones, las mayores revelaciones que le llegan a un hombre y a una mujer, no le llegan cuando todo está en paz, le llegan cuando está en medio de la tormenta, le llega cuando está en medio de que tú no tienes ni aire para respirar, cuando no tienes recursos, cuando no tienes nada, cuando te estás muriendo, cuando no encuentras situación. Allí es que llega la revelación de Dios. Ahí le llegó
llegó a David la revelación y se puso a escribir un salmo que hoy lo tenemos nosotros de ejemplo. Y ese salmo dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Eterno, del Poderoso, del Grande, del Gran Yo Soy. Ese vará fue el que le dio vida a lo que no era vida. Ese vará fue el que llamó lo que no es como si fuese. Y hacer lo que no era, hacer lo que no era, le hizo que viniera a ser por el poder que salió de la boca de Dios. Dios mío, ayer la cabeza se me abrió. Que escuché una información ayer que me rompió la cabeza leyéndola. Por eso es que la gente no se pudiera perder estos tipos de eventos. Usted no sabe lo que se aprenden en estos eventos. Ayer aprendí yo algo leyendo la Biblia por tantos y 20 y pico de años. Y ayer me di cuenta que Dios no hizo al hombre de la tierra. Y lo he enseñado, que Dios hizo un muñeco de la tierra. Allí dice que Dios lo hizo del polvo. Y el polvo no se puede tocar. Dios santísimo, no fue de la tierra, fue del polvo que hizo Adán. Y en el polvo hay 16 componentes químicos que tiene la tierra. Oiga, no fue de la tierra, fue del polvo que hizo Adán. Del polvo, dice, del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Usted ha visto a las mujeres cuando tienen que limpiar las cosas, que usted deja 2 o 3, 4 días. ¿Qué es lo que se le acumula ahí? Pues de eso fue que Dios hizo a Adán. Dios amado, Dios mío. Termino. Vará. Yo le dije que el culto es a las 9, yo no le dije que se termina a las 12. Vará es el poder que necesitamos para que un milagro te ocurra hoy, iglesia. Vará, no con K, vará, es el milagro que tú y yo necesitamos para que un milagro te ocurra hoy. Vará es la palabra que Él puede declarar a tu espíritu para que te levante con nuevas fuerzas hoy. Pónganse de pie, por favor. Recibe esta palabra en tu espíritu. Recibe esta palabra en tu espíritu. Esta palabra tiene que venir a tu espíritu para que te refresque con el agua de la esperanza y te vista con los trajes de seguridad y la confianza que viene del vará. Ese vará es un poder más grande que el átomo. ¿Por qué te digo que es más grande que el átomo? Porque el átomo vino de Él. El átomo Dios lo sacó de dentro de Él. Dios no tuvo que hacer nada. Él solamente sacó el átomo por una palabra. Aleluya. Ese vará es más grande, es más poderoso que la energía nuclear. ¿Usted sabe el poder que tiene la energía nuclear? Y esa energía nuclear es una chispa. Es una chispa finita de su omnipotencia. Vará es el poder creativo de Elohim. El poder único
único, personal, invisible, glorioso, extraordinario, majestuoso, infinito, eterno, de aquel quien es también nuestro Padre Celestial. Aquel que es amante, misericordioso, compasivo, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que se compadece de nosotros y que nos tiende su mano para levantarnos de nuestras caídas y sostenernos en el camino hasta finalmente nos lleva a que su gloria eterna por medio de Jesucristo nos llene. Por eso quiero culminar con esto. Juan dice allí: en el principio existía el verbo, existía el Dabá, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que estaba hecho fue hecho. Aleluya. Yo digo que si nosotros como creyentes lográramos entender el poder que hay en las palabras que están en tus labios, vas a mirar ese Dabá, y ese Dabá va a revelar, va a crear, va a anunciar el porvenir. Tú debes de actuar y debes de modificar algo con esa palabra, porque esa palabra viene con una ley para crear. Esa palabra viene para quitar el velo, viene con una carga profética de cumplimiento. Esa palabra viene con una jurisdicción. Esa palabra viene para reformar. Esa palabra te tiene que hacer el escenario para que la palabra se cumpla en el poder del Eterno sobre tu vida. Yo declaro en este día, yo quisiera que tú me levantes tus manos, por favor. Porque esa palabra en el día de hoy se tiene que hacer vida en ti. Jesús dijo: estas palabras que yo le estoy hablando a ustedes son vida y son espíritu. Esa palabra viene cargada de una restauración en el día de hoy. Yo creo que Dios nos habló hoy. Creo que Dios nos ministró a través de los cánticos, a través de la administración, donde Él decía que Él estaba dándonos nuevas fuerzas. Oiga bien, eres usted que tiene que poner de su parte. Es usted el que tiene que disponer. David dijo en uno de los salmos muy famosos de él, dijo: alzaré mis ojos a los montes. Pero yo hoy le quiero decir a usted, en vez de alzar sus ojos, alzaré mis manos. Alzaré mis manos. ¿De dónde viene mi fuerza? ¿De dónde viene mi fortaleza? Dice David: pero Él aumentará mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido. Padre, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, allí el Espíritu, el Ruaja, el poder, la gloria, la Chequinah, el Cabó, vienes, el Doxa, viene sobre ese pueblo. Si hay una unción del búfalo, como tú lo dices, y yo lo creo porque está escrita, esa unción tiene que descender sobre tu pueblo. Y yo abro las puertas de esta congregación
para que esa gloria caiga sobre tus hijos. Abre tu labio, abre tu boca y di: yo recibo esa fuerza, yo recibo esa fuerza del búfalo, yo la recibo, yo la recibo. Habla, di: yo recibo esa fuerza. Come on, church, vámonos a ponernos de acuerdo. Habla con tu boca, lo que tú declaras se establece, lo que tú declaras se establece. No te oigo. Si alguien necesita fuerza ahora mismo, clama, dice la Biblia: clama a mí, clama a mí, clama a mí. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos, porque que Dios está haciendo algo grande este día. Y yo te quiero decir lo que está pasando en esta casa: que hay un pozo que Isaac tenía que abrir, porque Isaac, Dios lo había hecho poderoso, lo había hecho rico. Pero yo te quiero decir que esta casa tiene que destapar ese pozo. Y este es el tiempo en que ese pozo se va a abrir. Este es el tiempo en que ese pozo se va a abrir. Pero el Señor me dice: tienes que escarbar, tienes que meter las manos, alcanzar el agua, alcanzar la profundidad, porque en la profundidad es donde está el agua. Mira que el petróleo hay que excavarlo, hay que buscarlo. Y son metros y metros y metros y metros para encontrar ese oro precioso. Pues hoy la palabra de Dios hay que excavarla. Porque lo que va a ocurrir en esta casa, porque lo que va a ocurrir en esta casa, porque lo que va a ocurrir en estos meses, porque lo que va a ocurrir en estos meses, te dice el Señor, iglesia, va a venir un poder mío, va a venir el poder mío. Porque hay un éxodo en esta casa, hay un éxodo en esta casa. Y es por eso que Dios está dando y está poniendo hombres y mujeres que se levanten y que caminen conmigo, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida y no te dejaré, te dice el Señor, y no te dejaré. Aunque así tú te canses, yo levantaré tus manos, porque llegaremos a la tierra prometida. Pero quiere hombres y mujeres que se esfuercen y que sean. No te detengas, no te detengas, no te detengas. Busca tu bendición, busca tu bendición, busca tu bendición. En riosdeliberación.tv, en riosdeliberación.tv.